Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean a este nuevo episodio de Diálogos Intempestivos, un espacio donde las humanidades se entrecruzan con la vida para mostrarnos cómo vivimos. Mi nombre es Viridiana Pérez y me acompañan, como siempre, Samuel Toski y Jorge Díaz. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos todos. Estamos bien por aquí, listos para debatir otra vez. Muy bien. Regresando después de unas cortas vacaciones con más energía, más intempestivos que nunca. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes, nos encuentran en Facebook como Diálogos Intempestivos, también en Instagram y a nuestro correo para cualquier mensajería que tengan sobre los contenidos del programa, sugerencias, opiniones, etcétera. Nos encuentran como diálogos.intempestivos.contacto@gmail.com. Y recuerden seguirnos en nuestras cuentas personales. A mí me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como Jorge Díaz Gallardo. Perfecto, a mí me encuentran como Viridiana Pérez, tanto en Facebook como en Instagram. A mí me encuentran como Samuel Benítez Toski, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Excelente. Bueno, pues no olviden que nos sintonizan desde el 18.1 TV WAP, la imagen de la universidad, y por el 96.9 FM Radio WAP. Y bueno, hoy, antes de iniciar, quisiéramos agradecer a todos los que hacen posible este programa, tanto edición, sonido, todo, absolutamente todo en nuestra casa TV WAP. Y bueno, el tema de hoy que queremos hablar, hablarlo, discutirlo, es sobre la salud mental, principalmente porque queremos que con este programa, si se puede, lo hagamos visible, ¿sí? Entonces, pues creo y bueno, creemos que hablar actualmente de salud mental es, ya no es nuevo, pero incluso solamente hablar de salud en plena pandemia resulta difícil, pero pues también es necesario, ¿no? Entonces, hoy en día, más allá de salud, se busca la supervivencia antes que la calidad de vida, ¿no? Hemos visto todos nosotros cómo es que el sector salud la mayoría de veces se ha visto rebasado en casi todo el mundo, ¿no? Pero bueno, independientemente de la salud física a la que todos queremos aspirar, o espero que así sea, eh, lo que nos gustaría presentarles hoy es algo que, si bien está implícito en el tema de la salud, curiosamente antes no era considerado un problema de salud como tal. Es decir, lo que queremos hablar hoy es precisamente de la importancia de la salud mental en nuestra época contemporánea, ¿no? Nuestra intención claramente no es suplir la opinión de los expertos ni ejemplificar cómo se ha tratado clínicamente la salud mental. El objetivo en este episodio es pensar la salud mental desde el desarrollo histórico que ha tenido esta problemática y ver de qué manera se ha instalado como uno de los estandartes que debe ser tomado en cuenta ante esta difícil situación mundial por la que atravesamos. Para ello, pues quisiera iniciar con dos preguntas para iniciar el debate y pues para empezar, ¿qué se entiende por salud mental? A partir de la categoría de salud únicamente, ¿no? ¿Y por qué la cuestión emocional hasta hace unos años no se consideraba parte de la salud? No sé, Jorge, ¿qué nos dices? Bueno, primero enfatizar nuevamente lo que ya has mencionado. No pretendemos suplir a los especialistas en estos temas tan delicados, eh, pero sí ofrecer un enfoque crítico sobre lo que significa la salud y en este caso su manifestación como salud mental. Entonces, quisiera partir del concepto de salud en general, tal y como lo hemos entendido. Ahora, habría que recalcar que nosotros pues no pasamos ni los 30 años, entonces el concepto de salud que hemos tenido desde que éramos niños, adolescentes y ahora adultos o jóvenes adultos, como quieran Jóvenes, denominarnos, déjalo en jóvenes. pues ha cambiado bastante. Yo recuerdo que cuando en la primaria, el concepto de salud solo tenía que ver con la inclusión de lo físico y lo psíquico, ¿no? Y lo psíquico bastante estigmatizado, ya que era un tema bastante delicado que no se mencionaba ni en las escuelas y mucho menos en casa, ¿no? El hecho de estar deprimido, tener problemas de esa naturaleza. Posteriormente se incluyó el concepto, me refiero ya a la adolescencia, cuando
17 años, me enteré de ese cambio en el concepto, y fue la inclusión del plano emocional, y ahora en la definición que ofrece la Organización Mundial de la Salud se incluye también los aspectos sociales en el concepto. Entonces, dice la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Porque esa es una cuestión muy interesante. La idea que tenemos de la salud, por sentido común, es no estar enfermo. Solo cuando yo estoy enfermo, cuando tengo un resfriado o una afección ya más grave, más aguda, es cuando entiendo que estoy enfermo. Y es a partir de ahí que quiero restablecer otro estado. Pero cuando estamos sanos, no, estamos como en un plano de neutralidad. No Sí, nos como que pasa no nos por... damos cuenta, ¿no? Cuando estamos sanos. Y así con muchos otros aspectos. Estamos muy alegres, no entendemos la alegría, sino a partir de que estamos tristes y la anhelamos. Es una cuestión muy paradójica porque nos devuelve estas cuestiones de no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. Bueno, un poco así Básicamente. va la salud. Ahora, remontándonos a la cuestión de la salud mental, también el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene su propia definición de salud mental, donde incluye un equilibrio entre los aspectos socioculturales y este bienestar íntimo, el no estar en continuo estrés, ¿no? Bueno, Claro. habría también que mencionar que la preocupación por la salud mental, por las emociones, es algo reciente, sí, pero que tiene una historia bastante larga que se puede remontar hasta hace 2300 años en el mundo grecorromano, a partir de las Claro. reflexiones que tenían los filósofos y pensadores de la época sobre cómo actuar virtuosamente encaminado a la felicidad. Y esto tiene que ver con el control de las pasiones, lo que ahora llamaríamos de alguna manera emociones, como el control de la ira, de la venganza, del resentimiento, de la culpa, de la envidia, entre otros muchas más. Bueno, ellos tenían una suerte de manuales con las que se recetaban, era una idea de la medicina del alma, y se recetaban ciertos tónicos para mejorar cada día. Hacían un examen de Claro. conciencia y con ello mostraban que eran cada vez menos iracundos o controlaban mejor su ira o cualquier otra afección. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué ahora, en siglo XXI, en plena pandemia, se vuelve tan importante? Tan solo lo podemos ubicar con estas cuestiones del regreso a clases, si es que es posible, aunque tal vez no sea lo mejor, que los maestros o la SEP está enfatizando mucho el aspecto emocional ante esta crisis. Bueno, Sí, bueno, y también nuestra alma mater, ¿no? La PUAP, creo que también está la incidencia que debe tener el cuidado de la salud mental. O sea, creo que eso es importante precisamente porque están visibilizándola. Y bueno, eso nos da mucho gusto. Pero Samuel, ¿qué opinas al respecto? Es un problema que debemos de tener como bastante cuidado con cómo va encaminado, porque como bien lo mencionan, es algo que no tiene muchos años de estar en el tema de debate. No sé si se acuerden, cuando éramos bastante jóvenes, apenas se empezaba a institucionalizar la cuestión de psicólogos en las escuelas y ni hablar de psicólogos en los trabajos, porque realmente no había una cultura de esta cultivación de la salud mental. Ya bien lo mencionó Jorge, si no es algo que sea visible de forma inmediata, muchas veces no se toma en cuenta, y menos también en un país como este, que en promedio las personas no van a sus chequeos médicos cuando les toca, sino hasta que empiezan a tener cierta afección, sí. Lo cual genera una avalancha de problemas después. Tenemos que estar conscientes de que la salud mental es tan importante como la salud física. Una va a depender siempre de la otra. Nosotros, para funcionar socialmente, y no alejarnos también de eso, sino personalmente, o sea, en una función básica, necesitamos estar bien emocionalmente. Si no, nunca vamos a poder estrechar lazos reales con lo que nos rodea. Claro, pero por ejemplo, Uh-huh. sí, adelante, Sam. No, adelante, por favor. Justamente no estrechar lazos, ¿de qué manera en la época de la pandemia? Es que ese es el problema, ¿no? Sí. O sea, la salud mental se ha visto totalmente resquebrajada
con todo este aislamiento también, pero que es necesario. Sí, ahorita nos encontramos con esta preocupación del otro también, pero sin estar en contacto con él. Abogaría porque tratemos de ocupar estas redes, los que tenemos la posibilidad de tener un celular, una computadora, de estar tratando de tener todavía este contacto con nuestros seres queridos, pero realmente sí hace falta esta calidez humana, esta cuestión de sentirte vinculado con el otro más allá de una pantalla fría. Y de ahí también que dentro de esta pandemia, al momento de que se empiecen a regresar a los centros de trabajo o a las escuelas, se tiene que ser muy insistente en la cuestión de chequeos de salud mental. Si tienes problemas emocionales, depresivos, de ansiedad, realmente hay que estar bastante cuidadosos con estas situaciones para tratar de tener un mejor regreso a todas estas cuestiones sociales. Pero también, insisto, tenemos en esta época cierta tecnología que nos permite estar de cierto modo conectado con el otro, tal vez no de forma inmediata, pero sí tratar de ocuparlas para una cuestión que sea positiva de nosotros y no que la misma tecnología nos absorba, porque también los mismos celulares pueden llegar a generar bastante ansiedad, como ya lo habíamos platicado en otras ocasiones. Hay que saber mediar las situaciones, hay que tener un justo medio de todo lo que nos rodea, hacer un balance de qué tanto puede afectarnos ciertas cosas. Entonces ahí sería como abogar por cuidar nuestra salud mental en todos los ámbitos que podamos. Pero ahí también Claro, allí surge otro tema, ¿no? De lo que has mencionado, Samuel, en esta cuestión de la relación con las redes y que es un fenómeno reciente y que tendría que ver con una crítica bastante escueta hacia la idea que se tiene ahora de lo que llaman generación de cristal, con esta exageración del plano emocional y en el que habría una generación en la que no sé si todavía entramos, porque la verdad no tengo bien la denominación por edades de estas cuestiones, pero supongamos que sí. es ambigua. Sí, cambia cada rato, pero como millennial, orgulloso, no sé, entraríamos dentro de esta generación de cristal en la idea de que habría una hipersusceptibilidad hacia ciertos fenómenos. Entonces, lo que se ve en las redes es una crítica de no soportan ciertas cuestiones, como que no se le puede regañar a un niño, como que no se le puede reprobar ahora a los estudiantes, como que todos pueden entrar incluso a la universidad sin presentar examen, sin promedio, sin no sé qué. Eso los hace débiles, ¿no? Porque en mis tiempos, y suena ese llamado de en mis tiempos, las En cosas... mis tiempos. En mis tiempos, pues mi papá nos pegaba y entonces así nos educó para ser hombrecitos y cosas así. Pero nuevamente tiene que ver con los aspectos generacionales, que, ojo, creo que sí podría haber un peligro en esta susceptibilidad de las emociones. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero la cuestión es que generacionalmente también el concepto de salud va cambiando. Ya hemos resaltado que tan solo en nuestra vida, aproximadamente unos 30 años, el concepto de salud sufrió dos modificaciones importantes para incluir el plano emocional y el plano social en él. Y tal vez en el futuro se incluya el plano medioambiental a partir de las repercusiones que tuvo el COVID con toda la cuestión en China y los mercados húmedos y otra serie de enfermedades que se han desencadenado por los problemas medioambientales. Bueno, la cuestión es que generacionalmente se van modificando los criterios de lo que se siente como sano y se va entendiendo que no son preocupaciones solo del individuo. Allí estaría también la violencia intrafamiliar. No es una cuestión que nada más atraviese a un grupo en específico, sino que está vinculado con un aspecto social. Así es nuestro interior. No solo somos piel hacia afuera y a partir de ahí todos nos ven, también somos piel hacia adentro y todos estos aspectos vienen determinados por lo social, sí hay algo nuestro, pero en la medida en que están determinados por lo social, también repercuten y hay ciertas necesidades, derechos, obligaciones para que haya un desarrollo pleno de la propia personalidad y también esto que se enfatiza en estas definiciones de salud como bienestar, una suerte de armonía entre todos estos planos. Así es, me gusta mucho esto que has resaltado, Jorge, sobre
que se trata de una problemática generacional. Porque, bueno, si nos están viendo padres de familia, que bueno, esperemos que así sea para escuchar estos diálogos, es importante, ¿no? Tener en cuenta que todos tenemos nacemos en una época que nos ha tocado vivir y justamente la época de los 70, los 80 no se equiparan en absoluto con esta generación, ¿no? Esa mal llamada generación de cristal lleva una carga de discriminación importante, ¿no? O sea, no es que ahora los que se sienten mal, los que se sienten tristes, son débiles, ¿no? Hay maneras y hay grados de poder interpretar la salud mental. Y creo que esto que decía Samuel, ¿no? Sobre que ahora, por ejemplo, podemos tener contacto con las otras personas en la pandemia, porque digamos, eso ha desencadenado también, ¿no? Bastantes depresiones en adolescentes. Que bueno, pero digamos, ese contacto que podemos mantener a distancia sigue siendo un contacto, pero no hay que olvidar que somos seres corporales, que necesitamos el abrazo del amigo, la palmadita de mi super amiga para decirme, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes hoy? Porque todo eso que hacía, por ejemplo, hablamos en el ámbito de la universidad, ¿no? Los amigos, el estrés por los trabajos, todo eso es una cuestión corporal, ¿sí? En las escuelas también, o sea, las amistades, los lazos interpersonales que uno crea en la escuela son importantísimos, ¿no? Y ahora todo el debate es si es bueno o no regresar a clases. ¿Cómo sería ese regreso a clases? Que todos esperan, pero que bueno, ya vimos en varios estados ha salido mal. Pero bueno, Eso último que mencionas también es relativo. Porque sí está esta preocupación por el cuerpo, pero vaya, siempre hay una mala interpretación de nuestro propio cuerpo al pensar que solo lo físico importa y lo mental y lo emocional quedan en un segundo plano. No, hay ahí un equilibrio porque valores como la belleza, que están en el plano mental únicamente, los introyectamos, los incorporamos y vivimos nuestras vidas conforme a ello. Y entonces hay gente matándose en el gimnasio porque quiere ser bello, ¿no? Según un cierto ideal social. Bueno, ahí está la repercusión de lo mental. Si mi definición de la belleza fuera distinta, también mi preocupación por el cuerpo, porque hay gente que va al gimnasio, pero ya de una manera que podría ser incluso adictiva, nociva. Se llama vigorexia y realmente también entra dentro del catálogo de afecciones mentales que está apareciendo en nuestra generación. Entonces, hay que tener cuidado con todas estas situaciones extremas también a las que podemos estar encaminados, de que pensamos que estamos haciendo un bien a nuestro cuerpo, pero en realidad lo estamos destruyendo. Entonces, ahí por qué tenemos que enfatizar en la salud emocional, en la salud mental, para tener este justo medio de cómo guiarnos para también tener una buena calidad de vida, no simplemente por cuestión de coexistir y ya. Hay que tener presentes de que tenemos que aspirar a tener una calidad de vida buena. Y, por ejemplo, ahorita retomaron la cuestión de las generaciones de cristal y las de mazapán, no sé cómo las están llamando concretamente. El sinfín, ¿no? De adjetivos. Algo que se disuelve. Sí, realmente yo creo que es importante que se den estas cuestiones de que se alce la voz, tal vez no de forma hasta llevarla al extremo como la cultura de la cancelación, que también hay que tener cuidado con muchas de estas situaciones, pero sí agradezco mucho que las generaciones actuales sí tengan esta fuerza de levantar la voz de condiciones laborales, emocionales, que no les parece, porque la depresión ha existido toda la vida, que todas las generaciones la han tenido. Realmente, si te decían, no, es que en la época de tus abuelos no pasaba, no, sí pasaba, pero eran silenciadas. Sí. Actualmente sí se puede alzar la voz. Sí, y creo que eso precisamente al contrario de ser débiles los hace más fuertes, ¿no? Tener la capacidad de hablar y decir no estoy bien, me siento así y necesito ayuda. Creo que eso es lo más importante. Pero bueno,
no sé, quisiera traer a colación una cita que me parece bastante sugestiva de Byung-Chul Han, ya un filósofo aquí bastante recurrente en diálogos intempestivos. Y bueno, casa. quisiera dar paso a ella. Es de la casa, claro. Toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así, existe una época bacterial que, sin embargo, toca su fin con el descubrimiento de los antibióticos. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral. Bueno, esto lo escribió hace algunos años, ¿no? La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste profesional definen el panorama patológico de comienzos de este siglo, ¿no? No tan alejado a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y claro, se exacerbó con toda esta contingencia sanitaria, por todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que vemos actualmente? Por ejemplo, datos de la ONU, ¿no? O sea, que la ONU señala que las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo, ya sea de alcohol, de sustancias nocivas, etcétera, así como violencia o sensaciones de pérdida, que sensaciones de pérdida la hemos tenido ahora durante el COVID, pues muchas personas, entre ellas, por ejemplo, yo, todas esas sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales también constituyen importantes factores de riesgo de suicidio, ¿no? Pero además, una cifra de la Organización Mundial de la Salud nos dice que la depresión afectaba ya a 264 millones de personas en todo el mundo. Claro, ahora esas cifras han aumentado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si la salud mental o la alarma de que algo no está bien surgía en edades tempranas, digamos 14 años, pues ahora con la pandemia ocurre en niños desde 8 años. Entonces, imagínense el peligro al que nos enfrentamos como sociedad, ¿no? Y bueno, de esta situación deviene que el suicidio sea la segunda causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años, ¿no? Entonces, claro, tras el impacto de la pandemia, llámese orfandad, enfermedad, crisis económica, falta de acceso a la educación, pues la estabilidad de los jóvenes ha pendido de un hilo, básicamente, este 2020 y 2021, ¿no? Pero eso Con es un todo este poco panorama, relativo, ¿no? Porque pues, el suicidio se puede apelar entre los jóvenes a también ideales culturales del amor. claro. Y También eso, estereotipos, ¿no? claro, pero eso no forzosamente tiene que ver por una cuestión de precariedad, sino más bien por la falta de conciencia sobre las propias emociones y entender Así que los es. estereotipos culturales son una cosa, pero cada quien vive sus emociones de una manera distinta. Exactamente. Sí, me parece bastante congruente, ¿no? Lo que dices, Jorge. Y al respecto quisiera preguntarles, ¿qué nos permite pensar las humanidades de este problema? Para cerrar ya nuestra participación. Nos ofrece un enfoque crítico, histórico y analítico que nos permite ir diseccionando los conceptos para ver la forma en que los hemos incorporado y la forma en que podremos criticarlos, modificarlos o proponer incluso otros. Así avanza la misma idea del concepto de salud. Cuando solo tenía que ver un aspecto físico, luego se incluye lo psicológico, después lo emocional, lo social, posteriormente, si se puede, lo medioambiental, y así ya veremos incluso cuestiones existenciales, ¿no? Una cuestión ahí muy filosófica de que la salud también tiene que ver con una continua reflexión para saber quién soy. Así Sí, es. realmente debemos abogar que la salud mental es algo importante, algo que tiene que ser debatido, tiene que ser tratado, tiene que estar dentro de las normas de salud, de todas las partidas. Tenemos que tener este acceso a la salud mental también. ¿Por Así qué? es. Retomando a Aristóteles, la finalidad de la vida es la felicidad.
Entonces tenemos que estar tanto bien físicamente como emocionalmente para poder llegar a tener esta vida placentera, por así decirlo. Y La vida buena. Esta vida buena, sin caer en estos estereotipos de coaching, sino hay que tener una felicidad consciente, crítica, trabajada. No una felicidad meramente vacía, porque también si no, sería inútil todo estos diálogos. Tenemos que cultivar nuestra salud. Así es, se trata de cultivar la salud mental desde todo lo que se nos permita, ¿no? Pero bueno, agradezco este episodio y les damos las gracias por sintonizarnos. No se pierdan el siguiente episodio, ya saben, todos los lunes y los martes por Radio WAP. Pues cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.